Hola, buenas compañeros, mi nombre es Álvaro Gutiérrez Atías y hoy les vengo a leer un documento que dice ¿por qué es necesaria la alfabetización académica? De Carlino Paula. Venga, comencemos con la introducción. Este artículo propone someter a consideración un estudio contractivo iniciado en el año 2000 sobre concepciones y formas de enseñanza de la cultura académica en universidades anglosajonas y argentinas. Asimismo, argumenta a favor de la necesidad de ocuparse de la lectura y a la escritura en la universidad como una responsabilidad compartida entre alumnos, docentes, universidades, con el apoyo de las diferentes instituciones al servicio de la educación. En primer lugar, voy a mostrar que las prácticas y representaciones en nuestra cultura universitaria parecen como naturales. Son apenas algunas entre otras opciones didácticas y políticas educativas. Es decir, las prácticas a las que estamos acostumbrados no necesariamente deberían ser como son, dado que existen otras alternativas. Por lo anterior, un estudio de contraste entre distintas culturas académicas ayuda a volver observable lo que suele resultar invisible, ser cotidiano y obvio. Dicho de otro modo, apreciar que se hace en otros lugares del mundo sirve que para darnos cuenta de dónde estamos situados sin un parámetro de comparación, lo que hacemos habitualmente nos resulta natural. Lo damos por único, universal, necesario. El contraste con otras prácticas de enseñanza sirve para desnaturalizarlo, incluso para abrir la puerta al cuestionario de las propias representaciones prácticas. Claro. Este es un primer paso necesario, pero no suficiente para un cambio. El cambio puede ir en distintas direcciones. Y el ideal es de una educación más democrática en la que se distribuya el conocimiento de calidad entre el número mayor de personas. Esa sería la dirección que defiendo, una educación más equitativa en la cual se intente distribuir el capital cultural entre las personas que actualmente lo tienen. En segunda parte del presente trabajo expondré las razones por las cuales es necesario ocuparse de la lectura y la escritura en la educación superior y examinaré los principales obstáculos para hacerlo. 2. Estudios sobre representaciones y formas de enseñanza de la escritura y lectura académicas en universidades anglosajonas y argentinas. Este estudio surgió en el año 2000. En el contexto de la enseñanza universitaria en Argentina, los docentes de tiempo parcial o profesores de cátedra mayoritariamente se despreocupaban de la lectura y la escritura de sus alumnos. Enseñaban solo contenidos conceptuales. En varios casos, en algunas pocas carreras y universidades, se enseñaba la lectura y la escritura, pero restringía los talleres al comienzo de la educación superior. Nadie se ocupaba, pero todos se quejaban de lo poco mal que leían y escribían los alumnos. Es decir, las dificultades de los alumnos eran algo visibles. Para ubicar a la audiencia es preciso explicar el contexto de la investigación. En Argentina, las universidades son mayoritariamente públicas y totalmente gratuitas. Ojo, existen pocas universidades privadas, por consiguiente, la mayor cantidad de estudiantes asisten a universidades públicas y solo algunas de ellas tienen un examen de ingreso que restringe la entrada con cupos. La calidad de la educación de las universidades públicas suele ser, no en todos los casos, pero sí en buena parte superior a la educación que se imparte en las universidades privadas. En el año 2000, cuando inicié esta investigación, el contexto investigativo en Argentina estaba dado por estudios que se centraban a partir de los problemas que tenían los alumnos para escribir. Se realizaban muchos estudios diagnósticos y sus resultados eran análisis de sus múltiples dificultades. Se había diagnosticado todo lo que no sabían hacer los alumnos universitarios. En menor proporción se hacían algunos estudios que también ponían de relieve las dificultades de comprensión de textos de los alumnos universitarios. Además, se investigan los procesos de escritura en alumnos. Se puede notar que no se realizaba estudios sobre la enseñanza. ¿Cómo surge entonces la presente investigación? En el año 97 indagué los procesos de reescritura en estudiantes universitarios. En una muestra novela de casos, el propósito era observar cómo transformaban los borradores en textos definitivos. En una situación de clase práctica del examen, encontré que los estudiantes solo revisaban aspectos superficiales, es decir, lexicales, morfosintácticos y ortográficos. No hacían una revisión sustantiva ni una reestructuración global del texto, no volvían a pensar lo que querían decir y como lo querían decir,
Si bien este estudio replicaba en parte investigaciones francesas, resultados de uno y otro fueron distintos en los trabajadores franceses Piolat, Rousset y Fleury en 1994. O incluso en los estudios clásicos sobre los procesos de escritura de expertos y novatos Hobbes y Flower en 1986 y Scarmadalia y Breller en 1992. Se encontraron alumnos universitarios que producían buenos textos que revisaban a todos sus escritos. En mi estudio, los universitarios tendían a revisar sus textos superficial y linealmente como inexpertos, por lo que repliqué el estudio un par de veces. Volví a analizar los resultados y obtuve siempre lo mismo. Pensaba que el error estaba en la fórmula de investigar. Esto sostenía diferencia entre los resultados. Finalmente me llevó a formular que las preguntas que abrieron a puertas a la investigación de aquí presente, ¿acaso no será que lo encuentran en estos otros autores se deba a que sus estudiantes reciben otra formación? No se tratará de que lo que está en juego no son solo procesos cognitivos de escritura, sino que también están interviniendo culturas académicas distintas, responsables de las diferentes en mis resultados y entre los de los autores. Con estos interrogantes planteé la siguiente hipótesis. Escribir y revisar no son solo procesos cognitivos, sino que son prácticas que se dan en ciertas culturas que usan la escritura para determinados fines, no se dan en otras. No solo cuestiones de pensamiento cognitivas, son formas sociales de hacer cosas con el lenguaje escrito, propias de ciertas comunidades que usan la escritura para determinados propósitos. En la cultura académica argentina, los alumnos suelen escribir solo para ser evaluados. En general, nadie les enseña a escribir y menos a revisar. Son muy escasas las excepciones, por lo tanto, reflexioné. Era probable que las prácticas de escritura que la tradición educativa argentina propone fueran en parte responsables o al menos contribuyeran al cúmulo de las diferencias diagnósticas. Así surgió la necesidad de estudiar de que todas otras culturas académicas enseñan prácticas de escritura que producen efectos diferentes entre los alumnos. La intención fue investigar cómo se enseñaba la escritura en universidades fuera de Argentina. Elegir este nuevo problema para investigar se justificaba en la noción de que los textos de enseñanza son culturas académicas, particulares que inciden entre las formas de escribir, en los procesos, en los géneros textuales que se producen, en las dificultades encontradas en la calidad de textos producidos. En síntesis, el objetivo general del estudio que ahora voy a detallar fue contrastar las culturas académicas anglosajonas y argentinas en lo relativo a la lectura y escritura promovidas en la universidad. Entiendo por culturas académicas tanto las representaciones o concesiones sobre la escritura, la lectura académica, como las prácticas o formas de enseñarla en la universidad. Específicamente, el trabajo se orientó a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué se dice acerca de leer y escribir en la universidad? ¿Qué se hace para enseñar a escribir en la universidad? ¿Qué diferencias existen entre las culturas académicas anglosajonas y las argentinas? Diseño metodológico. Se trabajó en un método contrastivo que implica describir y caracterizar representaciones, sistemas o formas de enseñanza de la escritura académica y comparar los datos recogidos de las universidades anglosajonas son los obtenidos en las universidades argentinas. Se seleccionaron 10 universidades argentinas, 12 australianas, 79 estadounidenses y 24 canadienses. La muestra incluyó distintas clases de universidad, dependiendo si se dedicaban o no a la investigación del número de estudiantes de su prestigio. El criterio para cerrar la muestra es el que metodólogos cualitativos como Strauss, Corbin o Maxwell llamarán saturación teórica, es decir, buscar información o detenerse cuando los datos empiezan a dar sistemáticamente la misma información. Cuando no aparecen cuestiones nuevas, esto ocurrió cuando se tenían alrededor de 30 universidades y los datos empezaron a repetirse. Sin embargo, la muestra fue extendida luego de intentar generalizar resultados objetivos. Se recogieron dos clases de datos, documentales y entrevistas. Los primeros fueron documentos impresos y mayoritariamente virtuales, obtenidos a través de una extensa búsqueda en Internet. Los documentos recogidos y analizados relativos a la enseñanza de la asignatura y a la enseñanza de la escritura en la universidad fueron los siguientes. Programas de estudio de las carreras de diversas cátedras. Estatutos universitarios, reglamentos e informes institucionales en las universidades anglosajonas
en los cuales aparecía la escritura. En cambio, en las universidades argentinas la escritura no se mencionaba. Orientaciones a los alumnos dadas por profesiones de la cátedra, consignas, rejillas de evaluación, propuestas didácticas, materiales elaborados por centros de escritura en universidades anglosajonas, destinados a alumnos y docentes, actas de congreso con ponencia, donde se menciona que se hace con la escritura universidad, artículos publicados por docentes. Lo anterior se consiguió especialmente para los países anglosajones a través de sitios de internet con distintas universidades. En cambio, en la Universidad Argentina el material recogido era predominantemente impreso. Análisis de datos. Para analizar la información se caracterizaron por un lado las representaciones a partir de las siguientes leyes. ¿Cómo se conciben la lectura y la escritura? ¿Cómo se entiende su aprendizaje, su enseñanza, su evaluación? ¿Qué se piensa de los alumnos universitarios con relación a ello? Por otro lado, se analizaron las prácticas, pero las prácticas enunciadas. No se observaron clases, se analizaron documentos de entrevistas, es decir, lo que se dice en entrevistas o documentos escritos acerca de lo que se hace. Los sedes para examinar estas prácticas fueron sistemas de enseñanza de la escritura y el grado de responsabilidad institucional asumido. Para los fines del análisis, las representaciones harán un contraste en el que las posiciones se distinguen de forma polar. En el lado izquierdo de la tabla número 1 aparece la concepción habitual predominante en Argentina y en el lado derecho figura la concepción difundida por la investigación en las universidades anglosajonas. Debo decir que en mi estudio de la lectura no aparece teorizada, ni en las universidades anglosajonas ni en las argentinas. Las universidades anglosajonas se ocupan especialmente de la escritura. La lectura es un insumo para la escritura, es decir, se debe escribir aparte de fuentes escritas, de fuentes que se leen, pero la lectura en sí misma no aparece tan teorizada como ella. Miremos dos fragmentos más. Lo de un alumno de primer año de psicología. Lo que me pierde es que las deducciones que uno puede sacar, extraer, no están escritas en ningún lugar del texto. Entonces a veces me resulta difícil saber si está bien. En el secundario está todo en el texto. Se responde las preguntas directamente localizado en información de un texto, copiando respuesta aparte. En la universidad no podés seguir haciendo eso. Esto lo dijo un estudiante de primero de psicología. Vemos que este alumno reitera que en la escuela secundaria leer consiste en localizar información en los textos para responder preguntas superficiales que no requieren realizar inferencias poniendo en una relación distintas partes del texto. En cambio, la lectura de la universidad exige una construcción del lector, deducir por qué lo importante no está escrito ni puede ser localizado, sino que ha de ser interferido. En relación con los modos de leer específicos del contexto universitario, otro estudiante también de primer año señala que las preguntas de los primeros parciales o el trabajo en clase le indican cómo leer para estudiar. Por ejemplo, manifiesta que su docente le dio la pregunta: ¿qué cosas le agrega a Althusser a Marx? Ante la cual el estudiante realiza la siguiente reflexión: bueno, entonces con esta pregunta ya yo sé que Marx y Althusser los tengo que estudiar juntos porque siempre se complementan. Pero en verdad yo los estudié por separado. Con esta pregunta ya yo sé que me va a preguntar sobre la relación, pero si me diera esta pregunta por anticipado, yo no lo sabría. Estudiante de educación. Representaciones sobre la escritura. Nuevamente, por la concepción habitual en Argentina, es que hay una única manera de escribir bien. Por el contrario, en la universidad anglosajona estudiada, se sostiene que aunque la gramática y la ortografía son normativas únicas para cualquier texto, los géneros disyuntivos son múltiples, por lo tanto hay distintas formas de escribir bien. En las universidades argentinas se piensa que escribir es una habilidad básica, general y por lo tanto transferible de un contexto a otro. Una técnica aprendida en la escolaridad primaria que puede aplicarse de cualquier texto y situación de escritura. En cambio, las universidades anglosajonas se ha tomado conciencia de que escribir es una práctica social, propia de cada comunidad discursiva que tiene convenciones disciplinarias, institucionales e incluso geográficas propias. En las universidades argentinas se concibe que la escritura como una actividad monológica, de producción individual. Por el contrario,
En las universidades anglosajonas donde la investigación se ha difundido, se entiende que escribir es una actividad dialógica en un doble sentido. Por un lado, es una actividad retórica, es decir, dirigida a un lector que ha de internalizar quién escribe, y ese lector es el que regula en parte lo que se debe a escribir. También es una actividad dialógica porque es una actividad intertextual, se escribe a partir de textos, acerca de textos, y lo que escribe es insumo para que otros escriban sobre textos. En las universidades argentinas se entiende porque escribir es lo que se hace después de pensar. En cambio, en las universidades anglosajonas, donde la investigación se ha difundido, se concibe que escribir es un método para pensar, se piensa de una manera distinta o sin escritura. En las universidades argentinas la escritura es entendida como una actividad instantánea. En una hora los estudiantes escriben la respuesta a una pregunta. Un estudiante afirma: en la materia si te piden que el texto esté bien organizado, que se entienda, pero eso es lo que te piden. No te explican nada sobre cómo lograrlo. Los profesores no te dicen cómo incluir citas textuales ni referencias bibliográficas. Se supone que lo sabes o que lo vas a averiguar por ahí. Por ahí. Podemos observar que estos alumnos señalan que las cátedras requieren de escribir no de cualquier modo, sino de acuerdo a ciertas convenciones de la escritura académica. A pesar de que estas suelen ser nuevas para los estudiantes, no se ejercitan en la escuela secundaria. Sin embargo, raramente van acompañadas de enseñanzas. ¿Qué piensan los profesores universitarios argentinos sobre la potencial orientación que podría dar una relación con la escritura? Veamos la respuesta de un auxiliar docente de segundo año. Le preguntan: ¿crees que parte de tu tarea es enseñarles a escribir? El docente responde que no. Docente: porque tengo que enseñarles la materia. Ellos lo tendrían que haber aprendido mucho mejor en la secundaria. Yo por lo menos escribía bien. Aprendí en la secundaria a escribir. Entrevistador: ¿y vos cómo pensás que ellos, alumnos, pueden aprender a hacer eso? ¿Cómo pueden hacer un texto así, de esa calidad que vos esperas? Supongo que ya lo saben, lo que es un buen texto. ¿Y dónde lo podrían saber? Muy buena pregunta. De las materias anteriores, porque esta materia que yo enseño es de segundo. Yo creo que tendrían que tener talleres de escritura con gente especializada, de letras. Observamos que docentes como este no se ocupan de enseñar a escribir, pero en esta entrevista pareciera que conociera de forma conciencia de que por su cuenta, por inspiración, los alumnos no pueden aprender a hacerlo, o comienza a notar la necesidad de proveerles de enseñanza. Sin embargo, el que sigue creyendo que no tiene que ver con ello y apela a alguien que está especializado que enseñe sobre escritura. Vamos a ver más adelante que después de constatar las reiteradas dificultades de los alumnos para escribir, las universidades argentinas empiezan a percatarse de la necesidad de enseñar a hacerlo. Sin embargo, se considera una enseñanza remedial como un programa compensatorio innecesario. Si los alumnos llegaran a mejor formarlos en comparación a las universidades anglosajonas, entienden que enseñar escritura académica no es algo remedial, sino intrínseco a la educación superior. Es responsabilidad de todas las cátedras incluir en sus currículos y en sus programas las prácticas discursivas con las que las disciplinas elaboran en sus propias prácticas las discursivas en Argentina. En la medida en que empieza a haber un pequeño conocimiento en Argentina, el que debe ocuparse de la escritura es el especialista, el profesor de letras, de lengua. En cambio, en la Universidad Anglosajona se insiste en un compromiso de toda la comunidad universitaria. Otro supuesto divergente es la concepción de que es ser alumno universitario, tabla número 5. En las universidades argentinas se existe como justificación de no ocuparse de la escritura, en que los alumnos son autónomos por ser ya universitarios y por lo tanto no precisan de ayudas pedagógicas. Por el contrario, en las universidades anglosajonas
Se entiende que los alumnos no pueden ser autónomos en la práctica de escritura con la que no están familiarizados, pero sí deben ser corresponsables de su aprendizaje, aunque aquellos necesitados de orientación deben ser corresponsables por su aprendizaje explícita para nuevas culturas académicas que le exigen escribir de nuevos modos. Los alumnos están diciendo que en la universidad se encuentra con prácticas de lectura y escritura novedosas y en muchos casos no saben cómo operar en este nuevo entorno. Resulta oportuno aquí citar una antropóloga australiana, Kale Shanok, directora del programa de escritura de su universidad, quien detiene la necesidad de los estudiantes en un texto que se titula From Mystery to Mastery, del misterio a la maestría. Al dominio en esta cita hace referencia a que las prácticas exigidas a los estudiantes son un misterio para ellos. Para desempeñarse en cualquier rol existen expectativas convencionales y los estudiantes no hacen mal en querer saber cuáles son estas expectativas. Esto no significa ser dependiente, sino que es una forma de asumir la responsabilidad de sí mismo. Shanok, 2001-8. Sistemas de enseñanza de la escritura académica. A continuación haré referencia a los sistemas de enseñanza y mostraré en qué difieren las universidades argentinas de las universidades anglosajonas en cuanto a su forma de enseñar a escribir en la academia. Los datos corresponden a instituciones de Estados Unidos, Australia y Argentina, aunque mi estudio contrastivo ha indicado que también ocurre en Canadá. A los fines de simplificar esta exposición, omitiré estos datos y solo dejaré asentado que la enseñanza de la escritura académica está menos consolidada en las universidades canadienses respecto a los norteamericanos y que cuando lo está en los sistemas implementados son semejantes del país vecino, porque se han inspirado en ello. Para profundizar este estudio comparado puede consultarse Carlino 2002, 2004, 2005. B. Existen los centros de escritura, Writing Centers. Son ámbitos físicos en los cuales funcionan diversos programas institucionales, tutores de escritura, compañeros de escritura y materias de escritura intensiva. También brindan un servicio de orientación a los docentes. Los tutores de escritura son de pregrado, posgrado, que son capacitados inicialmente, supervisados luego por especialistas en escritura, capacitados inicialmente. Dentro de esos centros de escritura, los tutores funcionan como lectores críticos. Los estudiantes concurren al centro de escritura con su texto en curso para discutirlo con un tutor y recibir retroalimentación. Según los comentarios recibidos, reescriben su texto antes de tener que entregarlo a su profesor. Los centros de escritura conocen los problemas más frecuentes y tienen disponibles pequeños escritos con pautas muy prácticas que ayudan a enfrentar a cada uno de estos problemas. Son handouts de 1 a 3 páginas que están a mano de los tutores, quienes en muchos casos, después de una tutoría, recomiendan al estudiante llevarse para leer uno de estos folletos para mejorar su texto. Resulta interesante observar cómo este sistema de tutores se diferencia de un curso de redacción porque no enseña a escribir en forma general, sino que ayuda a reflexionar sobre tareas de escritura en cursos solicitados por las distintas escuelas, que no enseña a escribir en forma general, sino que ayuda a reflexionar sobre tareas de escritura en cursos solicitados. De este modo, los alumnos escriben sobre los temas que eligieron estudiar y aprenden poco a poco a diagnosticar los problemas de sus escritos e intentar caminos para hacerle frente. El sistema de compañeros de escritura es similar al de los tutores, pero funciona de un modo más integrado a las cátedras. Este sistema requiere que el docente que imparta una materia coordine su trabajo con el centro de escritura. Por ejemplo, un profesor de biología por historia, ciencia política, exige a los estudiantes una monografía
para una hecha determinada y solicita al centro. Este centro de escritura, por ejemplo, un profesor de biología. Los alumnos en clase acuerdan, los alumnos están preparados para los borradores. Los alumnos en clase reciben una tutoría de retroalimentación que oriente la revisión del trabajo antes de entregar la monografía. Es posible notar que para que funcione este sistema se requiere una mayor integración de la enseñanza de la escritura, en que el sistema se requiere una mayor integración, porque el profesor debe prever tiempos diferentes cuando da consignas de escritura para que pueda intervenir el compañero de escritura antes de entregar la final. Leyendo y haciendo un comentario crítico a los textos de los alumnos, los compañeros de escritura también intervienen al comienzo de la tarea de escritura, en coordinación con el profesor de la asignatura, para ayudar a los alumnos a analizar las distintas características que como texto ha de tener el escrito esperado. En la siguiente cita de Catherine Gottschalk, directora del Centro de Escritura de la Universidad de Cornell, ella describe el propósito del programa de escritura de su universidad, que sostiene este sistema de materia de escritura intensiva. Un programa de escritura debe trabajar para, con y en beneficio de las disciplinas. El sitio en el que el lenguaje habita no puede estar administrativamente. Esta sería la esencia de la materia de escritura intensiva, estar coordinada por un programa de escritura a los servicios de las asignaturas y no al servicio de la enseñanza, que es la escritura por sí misma. Veamos en otro documento analizado en este estudio el caso de la Universidad Estatal de Georgia, que también tiene el sistema de materia de escritura intensiva. Las materias de escritura intensiva se usan como una herramienta para aprender y ofrecer amplias oportunidades de escribir en la disciplina. La de revisión, la retroalimentación de la escritura, el proceso son centrales para la investigación. Indica que los estudiantes aprenden más y escriben mejor cuando revisan su trabajo con frecuencia a partir de la retroalimentación recibida. Estas materias pueden ser versiones mejoradas de las materias previamente existentes. La mayoría de las materias de escritura intensiva plantean tareas de escritura con revisión, de escritura secuenciada y revisión de pares y consulta con un tutor de escritura. Como puede notarse, todo esto, el documento termina diciendo: los profesores deben facilitar la alfabetización a través de indicar estándares apropiados, mostrar uso, las habilidades de comunicación y el discurso de las disciplinas. La lectura y la escritura son prácticas habitualmente omnipresentes en la mayoría de cátedras de las universidades argentinas, pues los alumnos leen y escriben. Sin embargo, estas prácticas tienden a ser inobservables, no aparecen mencionadas en los programas, no aparecen orientadas por los docentes. Esto ocurre como virtud en una serie de conceptos que este estudio ha puesto manifiesto. Como hemos mostrado, es frecuente pensar que lectura y escritura son habilidades básicas aprendidas al inicio de la escolaridad y que pueden ser transferidas a cualquier texto y contexto. Por motivo no se piensa que ellas estén en el nivel universitario, ya que se las considera algo dado. La presencia marginal de la escritura puede notarse en su esencia. Mención de los programas de las cátedras que hemos revisado. Por ejemplo, lo único que dicen referido a la escritura es: el sistema de evaluación de la asignatura consistirá en un examen parcial individual escrito, presencial, y un trabajo de síntesis conceptual escrito individual, domiciliario. Programa de una cátedra psicología en la Universidad de Buenos Aires. En otros programas la escritura ni se menciona y mucho menos se le vincula con el aprendizaje de la materia. El fragmento citado es uno de los pocos casos en que la escritura aparece nombrada, y esto ocurre a propósito de tratar la forma de evaluación. La escritura se ha vuelto apenas visible a la hora de evaluar a los alumnos por medio de un escrito. A pesar de que este panorama general, existen excepciones. En primer lugar, desde hace unos 15 años, algunas carreras y universidades se vienen creando talleres de lectura y escritura para alumnos ingresantes, separados del resto de las asignaturas, porque se empieza a constatar que buena parte de las dificultades de los estudiantes de los primeros años están vinculados con su falta de familiaridad con las prácticas de análisis y producción de textos académicos. En segundo lugar, surgen nuevas experiencias durante el último lustro en la que la lectura y escritura son objeto de enseñanza explícita en algunas cátedras universitarias.
Las dificultades que de buena parte de los alumnos y el fracaso de muchos empieza a ser pensados en relación con la lectura y la escritura que se les exige, pero no les enseña. Los estudiantes no entienden que lo que leen y no pueden dar cuenta de ello a la hora de ser evaluados. Este fracaso es parte de la creciente y preocupante deserción estudiantil frente a los problemas. El Ministerio de Educación y de la Nación financia programas de retención estudiantil al comienzo de la universidad y programas de articulación entre la escuela secundaria y la universidad. Veamos dos ejemplos de lo que se ha hecho con esta línea de financiación, de articulación y retención. Por un lado, varias universidades han utilizado dinero asignado para elaborar materiales bibliográficos destinados, en algunos casos, a alumnos que finalizan el secundario o cursan el primer año universitario, y en otros a docentes de los últimos años del secundario. El problema con estos materiales escritos es que si no es acompañado de un contexto pedagógico que ayude a sus destinatarios a ejercitar la propuesta que ya parece, son de poca utilidad, porque la escritura no es un saber declarativo, y no puede ser transmitida como disciplina, donde hay una serie de conceptos que un buen texto puede explicar. La escritura, donde hay una serie de conceptos que un buen texto puede explicar. La escritura y la lectura, en cambio, son saberes de tipo preseminal práctico. Los alumnos o los docentes que reciben materiales escritos, aunque sea de excelente calidad, no tienen apoyos pedagógicos sobre cómo utilizarlo, y si no cuentan con oportunidades de poner en práctica la escritura, a partir de esto no logran convertir el saber declarativo que aparece en textos en un saber práctico procedimental. Lectura y escritura son ante todo prácticas sociales que no pueden comunicarse como información conceptual. Por otro lado, a partir de los programas financiados por el Ministerio, se creó alguna universidad de sistema de docentes, alumnos o tutores. Por ejemplo, los llamados tutores de lectura son alumnos universitarios de superiores que voluntariamente comparten horas de estudio con estudiantes ingresantes, discuten una serie de conceptos con un buen texto puede explicar. La escritura y la lectura, en cambio, son saberes de tipo procedimental práctico, los alumnos y los docentes. Por ejemplo, los llamados tutores de lectura son alumnos universitarios de años superiores que voluntariamente comparten horas. Han sido capacitados y son supervisados por especialistas pedagógicos de universidad. Además, reciben un pequeñísimo estipendio financiado por los programas ministeriales Sola Villazón y de Pau. En otras universidades nacionales se ha creado un cuerpo de tutores de representación estudiantil. El sistema consiste en incrementar el salario de algunos docentes con la condición de que sus clases ofrezcan tutoriales a alumnos para trabajar los textos de la asignatura respectiva y sus dificultades cursadas con la materia. Barbabella et al. 2004, Martínez et al. 2006. Por último, el sistema de tutores en estudio consiste en ofertar a los alumnos tutorías individuales con docentes especializados en lectura, escritura y aprendizaje. Baldoni et al. 2005. Aunque llevan poco tiempo funcionando, existe ya una valoración informal sobre estos programas de tutores, quienes participan de las tutorías que se ven enormemente beneficiadas, tanto los alumnos que reciben la tutoría como el caso de las tutorías de lectura, que funcionan tutores de sus compañeros. Sin embargo, se les comprueban problemas. En muchos casos son pocos los alumnos que asisten a las tutorías. Una de las razones de este bajo índice de participación radica en que los profesores titulares no apoyan suficientemente y anualmente el sistema de tutores. En la medida en que los profesores titulares no están involucrados en el sistema, en sus clases no hacen referencia a las tutorías, sino comentan el beneficio de asistir a ellas. Implícitamente dan el mensaje de que las tutorías no forman parte del aprendizaje esperado. Por lo menos el jefe de cátedra no valoriza, no publica la teoría. Los alumnos terminan considerándola irrelevante para la materia, como si la tutoría no estuviera vinculada con el titular de la cátedra y ve como importante la materia. En consecuencia, los alumnos tampoco lo ven importante. En tercer lugar, las universidades argentinas también hay ediciones autogestionadas, financiadas no oficialmente, motivadas por el compromiso personal, que provienen de la educación, de la psicología o de la lingüística, quienes vislumbraron que la lectura y la escritura
son herramientas para la enseñanza de sus materias. Por ejemplo, Carliño 2005 A. Vázquez y Jacob 2006 A.E. También algunas cátedras de las ciencias duras como esta comienzan a reconocer que escribir sirve para posicionar a los alumnos más relevantes de la materia. Así, estas asignaturas ocupan por su cuenta y sin orientación y apoyo institucional de la lectura y escritura de alumnos. De Mitchell E.A. 2006, Iglesia y de Mitchell 2006, Manaconda 2006. Finalmente, otras experiencias realizadas en los últimos 5 años, los talleres de formación para docentes ofrecidos por especialistas de lectura como es Juan Requena, escritura y en pedagogía como es Álvaro Porto, con el objetivo de ayudar a estos profesores a integrar la enseñanza de la interpretación y producción de textos en su materia. Marruco 2005 A.E. y 2006. Como se observa, algunos sectores de la Universidad de Argentina comienzan a tomar conciencia sobre la necesidad de ocuparse de la lectura y escritura. En los foros donde estas cuestiones han sido planteadas, simposios y jornadas, surge la controversia sobre quién debe asumir esta responsabilidad. El profesor de la asignatura integrando la lectura y la escritura de su materia, profesor especializado en lengua en cursos específicos, cuando se debe trabajar la escritura y la lectura al comienzo de la carrera o a lo largo de ellas. A pesar de este panorama problemático y su debate, estas experiencias son valiosas porque convierten observable la lectura y la escritura. De este modo, recuerden que hay que ocuparse de ellas. Sin embargo, los esfuerzos realizados hasta el momento son insuficientes por varias relaciones. En un lado, como se percibe el problema de enseñar y aprender a leer y escribir en la universidad, se consideran fenómenos que han implementándose en virtud, se consideran de las carencias constatadas en los alumnos, cuando en cambio podrían ser entendidos como una formación necesaria, no parlativa, dado que las prácticas de producción y análisis de textos académicos son propias de este nivel educativo y todos los estudiantes benefician como si fuesen orinados en ellas. La segunda razón de que estos esfuerzos sean insuficientes se refiere a su impacto. Las acciones iniciadas no suelen tener un alcance general, porque están ubicadas solo al comienzo de las carreras o porque dependen de las voluntades y compromisos personales de los profesores sin apoyo. Por último, los proyectos emprendidos no están legislados, han surgido como dispuestas A, D o C y aún no están incluidos en la agenda de la discusión de los gobiernos en las universidades. No están complicados y por ello carecen de sostén institucional, plantean dudosa continuidad en el futuro porque no tienen asegurado su financiamiento, no integran currículum de la carrera, no son consideradas ni por profesores, alumnos o instituciones como intrínsecas a la formación superior. Estas acciones por el momento no forman parte de una política orgánica en los casos de estudio. Por su lado, las experiencias que no integran a la lectura y la escritura en la enseñanza de las cátedras, sino que se dan a través de talleres separados, ha de ser apreciados con cautela. Primero, porque depositivan la responsabilidad que ocupa parte de la lectura y la escritura en una instancia única. En muchos casos crean la ilusión de que se hace algo cuando en realidad no se hace lo suficiente. Por un lado, el tiempo durante la clase y el tiempo del docente. El tiempo de clase está relacionado con el conjunto de contenidos conceptuales, procedimientos actitudinales que se ensañan. Habitualmente ocurre que el tiempo no alcanza para fornicar todos los contenidos de los programas, por ello muchos docentes piensan que no puede incluir también la enseñanza de la lectura y la escritura. Desde mi punto de vista, esta objeción es preocupante, porque lo que cabe es que las cátedras revisan la idea que tienen, que significa dar una materia, cubrir un programa. Generalmente presuponen que esto conlleva que el docente explique todos los temas. Esta concepción implica a su vez una concepción de aprendizaje determinada del aprendizaje por recepción pasiva y activa. Quienes así piensan suponen que los alumnos aprenden al ritmo de que se les transmite, de que se les inyecta la inteligencia. Suponen que internalicen a modo de espejo lo que han escuchado. Esta idea de una mente que funciona como fotocopiadora ha sido cuestionada
por la mayoría de investigaciones sobre aprendizaje. Sencillamente no se aprende de este modo. Entonces, desde esta perspectiva, cubrir el programa solo calma la ansiedad del docente, pero no asegura que los alumnos en sus cabezas incorporen los conocimientos dados. Entonces, de nada sirve transmitir un sinnúmero de contenidos a los alumnos si no logran comprenderlos y apropiarse de ellos. Y he mencionado más arribita que las principales torturamientas cognitivas para hacerlos son la lectura y la escritura. Por consiguiente, cuando los profesores señalan una falla de tiempo curricular como obstáculo por precursarse la lectura y como obstáculo escritura en sus materias, habría de discutir con ellos las ideas que tienen acerca requiere necesariamente de la elaboración de los estudiantes. En muchos casos sería necesario regular el currículo y hacer lugar a las prácticas de lectura y escritura para que se les tramite en clase logre ser apropiada para los alumnos. La objeción más seria desde mi punto de vista es el tiempo del docente, el tiempo para leer los escritos de los alumnos y realizarles comentarios. Este tiempo en realidad está ligado con la proporción que hay entre alumnos y estudiantes, porque el tiempo precisa un docente para seguir de cerca la elaboración de conocimiento por parte de sus alumnos aumenta a mayor cantidad de alumnos por docente, que el profesor pueda ocuparse de retrofornicar la escritura de sus alumnos es lo que económicamente resulta más costoso, porque exigen incrementar el tiempo del docente o bajar la cantidad de alumnos por docente. Para que ello se requiera un esfuerzo institucional y no sé cómo se resuelve, lo planteo como problema. Existen vías alternativas, por ejemplo, enseñar a sus alumnos a ser sus propios revisores de texto, enseñar televisión, revisión entre pares, crear cuerpos de tutores que ayuden a colaborar con el docente, pero de todo modo es un obstáculo para pensar. El otro obstáculo es la falta de formación de los docentes, de historia, biología, etc. Con razón dice, ¿cómo me voy a ocupar de la lectura y de la escritura? Y si yo no sé cómo enseñarle que se ocupe, que él sepa, es una opción válida, pero es fácil revertir a través de programas contenidos de desarrollo profesional, enseñanza en equipo. Tenemos para inspirarnos los modelos de la presente investigación mostrado u otros que podamos diseñar y poner a prueba en el futuro. Conclusión. Los resultados de mi estudio contrastivo entre universidades australiana, argentina y estadounidense nos han llevado a fundamentar porque la educación superior ha de hacerse cargo de la enseñanza de la escritura y llevado a fundamentar. Es posible invertir en el razonamiento y preguntarnos ¿qué ocurre si no nos ocupamos de la lectura y la escritura en cada materia? Encontrar una respuesta es sencillo. Ocurre que aquello de lo que habitualmente nos quejamos, que los alumnos no participan en clase, no están motivados, no entienden lo que leen, no saben escribir, aprueban el examen y en la materia siguiente se les olvida supuestamente lo que habían aprendido. Egresan de la universidad sin poder comunicarse eficazmente por escrito en el mundo profesional al que entran, si no tienen herramientas para seguir aprendiendo autónomamente. En el futuro, si la universidad no asume un compromiso serio y sostenido de integrar la lectura y la escritura en la enseñanza del conjunto de las asignaturas, ocurre sencillamente esto. Estas consecuencias de no ocuparnos de la lectura y la escritura atañen a la calidad y a la equidad de la educación. Se ha señalado que no hacerse caso de enseñar a leer y escribir adecuadamente para así evaluarlo implica éticamente una evaluación injusta. Esto en Argentina como en otros países no afecta a todos los alumnos por igual, perjudica más a aquellas que provienen de entornos no familiarizados con las prácticas de lectura y escritura académica. Si la universidad les ayuda, tampoco tienen apoyo en sus hogares. Entonces el fracaso y la deserción estudiantil se concentran en los sectores más desfavorecidos socialmente. Eso ha sido todo por hoy. Como siempre, espero haberles colaborado con mi granito de arena. Si quieren más videos para el canal, invito a suscribirse, a compartir con sus amigos. Y un beso a todos. Mi nombre es Álvaro Gutiérrez Atías. Hasta la próxima.